Hola, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos una recomendación ya. Estaba yo escribiendo acá la recomendación de nuestro compañero. No tengo idea de qué es lo que es. Igual puede pasar por un comité de canciones. Hola, 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 hola. Vamos a comenzar entonces, chiquillos, con nuestra clase de hoy. Bien, la clase de hoy, tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Ah? Veamos acá, Fiesta Pagana, Mago de Oz también puede ser hoy. Buena, buena canción. Bien antigua, sí. El criterio es también música nueva. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver la nociología o teoría del conocimiento y la posibilidad del conocimiento hoy. Recordemos que ya hemos visto varios conceptos y que se nos viene una evaluación la segunda semana, me parece, de abril. ¿Ah? Así que la próxima semana nosotros vamos a hacer una retroalimentación de lo que ya hemos visto. Bien, hoy vamos a pasar una materia nueva, ¿ya? Que va en relación también con la nociología, pero a poner mucha atención que la próxima semana, cuando nos toque filosofía el próximo lunes, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, así que les voy a pedir que ustedes estudien. Bien, vamos entonces con lo nuevo, recordando también lo visto la semana pasada. Vamos aquí a poner atrás, atrás, silencio, silencio, silencio. Ahí está, ahí está. Veamos acá, vamos a limpiar la pizarra porque está sucia mi pizarra. Estaba yo explicando algo recién, cómo la limpio ahí está. Muy bien, tenemos nuestra clase de filosofía. ¿Ah? Vamos a bajar acá y vamos a ver nuestros contenidos básicos. ¿Ya? Dice, la actividad dice, ejemplifican y justifican si es que los problemas filosóficos planteados persisten en la actualidad mediante el ejercicio de escritura. ¿Ya? Ese ejercicio lo vamos a hacer con la actividad de la próxima semana. ¿Ya? Por ahora, yo quiero que nosotros vayamos recordando algunos conceptos clave que ya hemos visto. Bien, veamos ahí conceptos vistos hasta hoy. Recordemos las características de la filosofía que están aquí: universal, crítica, trascendente, radical, problemática, metódica, racional, especulativa y sistemática. ¿Ya? Universal porque vamos a cuestionarlo todo. ¿Ya? Todo puede ser cuestionado a través de la razón. La crítica también es fundamental porque siempre todo lo que nosotros sabemos tiene una intención y nosotros podemos profundizar a través de ella por medio de la filosofía. Es trascendente porque busca las ideas, busca que estas ideas son trascendentes. Es radical porque va a la raíz entonces de los problemas. Problemática, por supuesto, va a problematizar todo. Metódica, racional y sistemática, construye sistemas. ¿Bien? Sistemas que, por supuesto, nos dicen cosas hoy. Recuerden que la filosofía no es un saber que haya pasado, sino que la filosofía siempre, siempre nos va a decir cosas en el hoy, a pesar de haber sido escritos hace muchísimos años, muchísimos años. Muy bien, veamos acá. Conceptos vistos hasta hoy: la filosofía es la búsqueda de los fundamentos y los aspectos esenciales de todo lo existente. Mirar más allá significa abstraer, extraer de la realidad las ideas o los conceptos. Nociología, que es una de las ramas de la filosofía. Ya vimos la nociología en el mundo griego, con estas tres palabras: parresia, logos y aletheia. Vimos también el acto del conocimiento y su fundamento. Recuerden que para que exista conocimiento, entonces tiene que haber un sujeto y un objeto, ¿ya? Los cuales están en directa relación. ¿Se acuerdan que yo les hice este mismo dibujito? Donde tanto sujeto como objeto estaban también en una relación de conocimiento. ¿Ya? Para que exista conocimiento tiene que haber un sujeto que conoce y un objeto conocido. Sujeto y objeto. Y objeto. Aquí está, objeto. Siempre queda chueca el objeto. Más abajito, a ver, objeto y el sujeto. Voy a borrarlo acá para poder ver más bonito.
el sujeto, el sujeto. Siempre hay una relación entonces de conocimiento. Y recuerden que el fundamento del conocimiento es la aprehensión del objeto. Vamos a poner aquí, aprehensión del objeto. Aprehensión del objeto. Poder dominarlo, poder analizarlo, entender sus características, ¿ya? Poder también transformarlo incluso, que es una relación que está acá. Recuerden que el conocimiento no es una relación pasiva, es una relación activa. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, conocimiento, conocimiento, conocimiento es una relación activa, relación activa, ¿ya? Donde se busca transformar la realidad. Muy bien, muy bien. Siempre hay que pensar esto en oposición con otra cosa, ¿ya? La oposición que tenemos es, por ejemplo, el pensamiento oriental. Cuando los orientales, por ejemplo, los monjes tibetanos, ya buscan el saber no es aprehensión para ellos. Lo contrario de la aprehensión sería un saber que es contemplativo, que es otra cosa. Saber contemplativo. Contemplativo. Que no busca la transformación, sino que la observación, la plena atención también, y la unidad con el cosmos. En cambio, por ejemplo, el sujeto busca adentrarse, el sujeto occidental busca adentrarse, busca aprender, ¿ya? Del objeto. Vamos más allá. La nociología, ya habíamos visto conceptos nociológicos, la verdad, la duda y la objetividad. ¿Ya? Bien, la verdad también como una pretensión, como un horizonte también. Recordemos cómo pensaban los griegos la verdad, ¿ya? Como una cuestión trascendente. ¿Ya? Hoy la vemos como una cuestión más bien de, ¿cómo es esta palabra? De coordinación, ¿ya? Entre el juicio y la realidad, ¿ya? De concordancia, mejor dicho, concordancia entre entonces el juicio y la realidad. Bien, esto se llega a través de la duda, ¿ya? La duda también que nos permite evaluar y dar más objetividad a nuestros juicios. Entonces, bien, hoy día vamos a ver cómo esos juicios de verdad, duda y objetividad se van dando en los tipos de conocimiento. Bien, vamos a ver el conocimiento esto ya lo vimos, conocimiento espontáneo, conocimiento científico y filosófico. Perdón, vamos a ver la posibilidad del conocimiento hoy, porque ya habíamos visto este contenido, ya el conocimiento espontáneo, que es un conocimiento que no es muy reflexionado, sino que se genera del azar. Vamos a ver conocimiento como espontáneo, conocimiento espontáneo, ya que es azaroso, azaroso, ¿ya? ¿Qué más? Que el conocimiento espontáneo también es poco riguroso, y tiene prejuicios en base a los sentimientos. Y por otro lado, por ejemplo, está el conocimiento científico, ya que se basa en las reglas, en la regularidad de los fenómenos, en la comprobación, y también en la razón. Por otro lado, también tenemos el conocimiento filosófico. Uy, se ve así. Vamos al conocimiento filosófico. Que atiene entonces a
las primeras causas, que se borró, ya, no importa, acá está, el conocimiento filosófico, entonces, que se atiene a las primeras causas, conocimiento filosófico, primeras causas, y la búsqueda de la esencia. Básicamente, eso también es el conocimiento filosófico. ¿Ya? Y además de todas las razones que ya vimos acá, universal, crítico, trascendente, problemático, metódico, racional y especulativo. Bien, aparte de todo esto, vamos a ver entonces la posibilidad del conocimiento. Dice aquí, quedó feo, esto lo vamos a borrar. Después lo vamos a escribir. Ya. Recuerden que estas categorías se van contrastando entonces con la realidad, y van a describir entonces la posibilidad del conocimiento, cómo nosotros, ya, en la vida cotidiana, nos vamos acercando a la posibilidad de conocer. Ya dijimos que podíamos tener un conocimiento espontáneo de la realidad, un conocimiento científico, ¿ya? Y un conocimiento filosófico a su vez. ¿Ya? Pero tenemos que evaluar entonces la posibilidad de este conocimiento. Veamos acá. Vamos a cambiar el color. En torno a la posibilidad del conocimiento de las cosas por parte del ser humano, existe una serie de tendencias que fundamentan sus posiciones nociológicas al respecto, siendo las más representativas las siguientes. Hoy día vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones, y después vamos a ver 2 que son las principales, después de la próxima clase también. Bien, 2, escepticismo y agnosticismo. Son 2 posiciones nociológicas afines, cuyas concordancias eliminan sus diferencias. Su tesis reside en la negación de la posibilidad del conocimiento. Son los más lejanos precursores del neopositivismo, que eso lo vamos a ver después. Teóricamente, para estos no hay ningún saber firme, no puede encontrarse ninguna opción absolutamente segura. Prácticamente es una actitud que encuentra una negativa a adherirse a ninguna opinión determinada, en la suspensión del juicio, la salvación del individuo y la paz interior. ¿Ya? Acá hay posiciones bien peligrosas. ¿Ah? Cuando nosotros queremos hacer ciencia, cuando nosotros estamos preparados para eso, nosotros no podemos suspender el juicio de lo que estamos viviendo. Ahí quien opta por esconderse y no decir nada de lo que piensa, ya quizá a veces es el más peligroso de todos los individuos. ¿Ya? Por eso también hay que cultivar nuestra argumentación, cultivar también nuestras posiciones frente a la realidad, para que no se conviertan en una posición escéptica o agnóstica de esto. ¿Ya? De decir de que el conocimiento no puede ser posible. Ojo ahí, ¿ya? Generalmente en nuestra vida cotidiana, en el hoy, ¿ya? Hay muchas personas que están negando la posibilidad de conocer. ¿Ya? Negación del conocimiento. Negación del conocimiento. Y esto ha sido muy grave para nuestra sociedad occidental actual. ¿Ya? Hay muchas personas que niegan esto o que simplemente tienen, y esto se lo voy a apuntar ahora, tienen una opción aristocrática del conocimiento, opción aristocrática del conocimiento. ¿Qué significa esta palabra aristocrático, chiquillos? ¿Qué significará? ¿Qué significará? Veamos aquí el chat. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra aristocracia, chiquillos? Veamos acá. Poder, dicen acá. ¿Qué más puede ser, Héctor? ¿Qué más puede significar esto? Aristocracia. Chiquillos, ¿lo habían escuchado antes? Clase alta, muy bien. Excelente, Héctor, excelente. ¿Ya? Cuando nos referimos acá, Héctor, tenemos que hacer un matiz. Dice, opción aristocrática del conocimiento. ¿Ya? Por eso puede, claro.
Por ejemplo, en nuestra sociedad actual se está dando que muchas personas están pensando que el conocimiento es solo para algunos. Conocimiento es solo para algunos. ¿Ya? Solo para algunos. Y por eso también ahí, muy bien, leemos muy bien, clase de basar los nobles, ya, conocimiento solo para algunos, y por esto, ya, las personas se están negando, se están negando a sí mismas y a su capacidad racional. Ojo, que esto está pasando ahora. Racional. Estamos volviendo a una especie de nueva era oscura, ¿ya?, para el conocimiento. Y esto ha sido muy peligroso. Las personas se están negando a sí mismas y a su capacidad racional. Esto está siendo bastante peligroso. Y por eso, por ejemplo, también hay mucha desigualdad en el mundo, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque la opción se vuelve aristocrática. Por ejemplo, ustedes que están en cuarto medio van a sufrir un cambio de esta índole. ¿Por qué? Porque si ustedes postulan a la universidad, ¿ya?, la universidad se está entendiendo así, como una cuestión aristocrática, cuando no debería ser así. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta tipo de las personas cuando dicen que quieren estudiar? La respuesta tipo es básicamente como enriquecerse, ¿no? Pero tampoco es así, chiquillos, tampoco es así. ¿Ya? El dinero, dice ahí Héctor, muy bien. Cuando, por ejemplo, el dinero no tiene que ser el principal argumento de estudiar. ¿Por qué? Porque el dinero finalmente permite las clases sociales, por ejemplo, y fundamenta también las clases sociales. El conocimiento es transversal. Ojo ahí, debe ser transversal. ¿Ya? Si se niega, nosotros volvemos a una especie de oscurantismo, donde los que más sufren son los más carenciados. ¿Ya? Por ejemplo, las clases bajas, si es que se sigue pensando que el conocimiento es solamente para algunos. ¿Ya? Las mujeres también sufren, porque si hay una opción aristocrática del conocimiento, ya estamos a un paso de decir que las mujeres son inferiores y que no deberían estudiar. Estamos volviendo a esos tiempos, chiquillos. Así que ojo ahí, hay que prender todas las alertas. No hay que tener una posición escéptica y agnóstica sobre la posibilidad de conocer. Porque el conocimiento no es solamente para algunos, es para todos. Así que despierten de ese sueño juvenil que tienen ahora y vamos a pensar, vamos a hacer que esto sea más público, que esto sea transversal también. ¿Ya? No puede ser que el conocimiento sea aristocrático para algunos iluminados, vamos a ver, para algunos iluminados, entre comillas, eso, iluminados. Todos pueden conocer. Muy bien. Relativismo. Veamos otra posibilidad del conocimiento. Sostiene, dice, que no existen verdades absolutas, sino que todas las llamadas verdades son relativas. ¿Ya? En consecuencia, la verdad o validez de una posición o de un juicio dependen de las circunstancias o condiciones en que son formuladas. Estas circunstancias o condiciones pueden ser una determinada situación, un determinado estado de cosas o un determinado momento. El primer relativista fue Protágoras, quien sentenció que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. La negación de la verdad objetiva, de la verdad universal, no los hace postular una verdad subjetiva.
o sea, los hace negar el sentido estricto de la verdad al asumir las posiciones relativas subjetivas. Bien, ojo acá, ojo acá. También otro estrago que se está presentando en nuestra actualidad, ¿ya? La negación de la verdad objetiva. ¿Ya? Hay posiciones hoy que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá, que dicen que el crecimiento personal depende de ti, y que la realidad puede cambiar desde tu punto de vista. Bonito, ¿no? Bonito eslogan. Esto lo está usando mucho, por ejemplo, el marketing empresarial. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser eso real? ¿Mm? ¿Puede ser eso real? ¿Que dependa solo de nosotros mismos? ¿Solo depende de nosotros? ¿Solo depende del individuo? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Solo depende de nosotros? ¿Mm? ¿Dependerá solo de nosotros que cambie la realidad? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? Bueno, no estamos pensando. Sigamos acá. Ya el crecimiento personal depende de ti y de la realidad que puedes cambiar desde tu punto de vista. No. Porque eso niega la realidad objetiva, por ejemplo, las condiciones sociales. Niega la realidad objetiva de las relaciones histórico-sociales en las que está inserto el sujeto. Esto es para que lo vayamos entendiendo desde una frase hecha, ¿no? Esto es como el que es pobre porque quiere. Cuando se dice eso, es una posición realmente irracional y es subjetiva, ¿ya? No tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad, ¿no? Lo que sucede en la realidad es que hay cierta realidad objetiva, por ejemplo, la realidad económica, que muchas veces condicionan a los sujetos. ¿Ya? Los condicionan y los hacen, por ejemplo, vivir sumidos en la pobreza o en la carencia. ¿Ya? Eso se está dando ahora, chiquillos, por favor, ahí los llamo a despertar, porque sobre todo ahora que los índices de pobreza, por ejemplo, han subido mucho, y ustedes van a salir a un mercado laboral que no existe. Fíjense en el problema que se está dando. ¿Ya? Si, por ejemplo, no hay movimiento económico, ¿a qué mercado laboral vamos a salir nosotros? Yo no sé si a ustedes les preocupa eso, chiquillos. ¿A alguien de ustedes les preocupa eso? ¿Les preocupará? A mí sí. A usted sí, Benjamín. Y por ejemplo, ¿ha escuchado esto, Benjamín? De que el crecimiento personal depende de usted nomás y todas esas cosas. ¿Mm? Sí, lo he escuchado. ¿Y qué piensa de eso? Sería Dependerá. difícil, ¿Cómo? sería difícil que yo lo plasme ahora mismo en el tema de la conversación. Ya. Pero, por ejemplo, todas estas posiciones, ¿ya?, indican que hay una especie como de culpa entre nosotros como sociedad. Fíjense acá que también se desprende eso. El crecimiento personal depende solamente de ti. No. Porque en la medida de las cosas, tal como dice Protágoras, no es el ser humano. La medida de las cosas no es la percepción subjetiva. Tiene que haber una realidad objetiva porque la hay. Hay una realidad objetiva, por ejemplo. Ya cuando nosotros vemos las noticias, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que por ejemplo, ahora se van a aplazar las elecciones, ¿no?
y se aplazan las elecciones, ya es una buena medida para la contención sanitaria, ¿no? Pero racionalmente se pudo haber hecho antes algo. Se pudo haber evitado algo irracional como los permisos de vacaciones. Ojo ahí, el pensamiento, ¿ya? Las condiciones de conocimiento, su posibilidad, son pan de cada día, chiquillos. Pan de cada día que nosotros podemos también analizar y ser parte el debate, del debate. Cuando las personas niegan la verdad universal, por ejemplo. Cuando las personas vuelven a pensar que solamente todo depende de sus circunstancias o condiciones, ya todo se vuelve relativo. Y eso es una cuestión muy compleja, muy compleja. A ver si los valores Decir, humanos son relativos o no. Dígame. decir que el crecimiento personal solo depende de uno sería como negar la necesidad del área médica en cuanto a psicología, ¿no? Claro. A negar las cuestiones objetivas, como por ejemplo, supongamos, la cantidad de personas que han sufrido por la pandemia, por ejemplo, ya el sufrimiento psicológico. Decir, por ejemplo, y ahora todos vamos a trabajar como si nada hubiera pasado, porque todo depende de usted. Toda la productividad depende de ti. No, no, no debería ser así. Porque hay cuestiones que son objetivas, como por ejemplo las depresiones que se han dado, la cantidad de personas muertas, cómo han subido, por ejemplo, los campamentos en Chile, cómo ha subido la pobreza. Todas esas cosas son objetivas. No la podemos negar tapándola con una especie de crecimiento personal que no sirve para nada. ¿Mm? Los Solamente, campamentos se refiere a la gente sin hogar. claro, la gente sin hogar, por supuesto que sí. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Esto de el crecimiento personal, o por ejemplo, podemos cambiar crecimiento personal por la vivienda. Depende de ti. ¿No? Y la vivienda, si no hay buenas políticas públicas sobre la vivienda, no depende de mí solamente. O este mensaje está dirigido solamente a las capas más aristocráticas de la realidad que pueden acceder a eso. ¿No? No sé si ustedes han visto, ¿ya? Los videos, por ejemplo, de reggaetón de últimamente. ¿Ya? A mí me parecen súper aspiracionales, así como la opulencia, el dinero, ¿cachai? De las jipetas y todas las cuestiones, cuando en realidad la gente está pasando súper mal, todos lo estamos pasando, ¿ya? Me imagino que ustedes también en sus familias el silencio ahí otorga harto. ¿Mm? Estamos viviendo una situación súper compleja, que también yo entiendo que justifique su silencio, pero no podemos dejar de abandonar, ¿ah? El pensamiento objetivo. No podemos dejarlo, porque si no todo se vuelve relativo. Imagínense que el valor de una persona dependa de la percepción de otra. ¿Mm? Que el valor de una persona, que el valor del trabajo, por ejemplo. ¿Mm? Imagínense que el valor, por ejemplo, de una mujer dependa del hombre o dependa de sus relaciones con el hombre. ¿Ah? Esas cosas, esos estragos irracionales son los que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo llegamos a eso? A través de este relativismo, a través del escepticismo y el agnosticismo, que es negar el conocimiento. ¿Ya? Negar el conocimiento. Nosotros no podemos negar, por ejemplo, los objetivos de la legislación y los objetivos de los derechos humanos, por ejemplo. No deberían negarse, ¿no? Ni la persona que sea, por ejemplo, mapuche, ni que sea de algún pueblo originario, ni que sea mujer, ni que sea hombre, ni que sea joven. No deberíamos negar esa verdad universal a la que hemos llegado como seres humanos, pero la negamos. ¿Ah? Cosas complicadas para el pensamiento. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, dice, recuerden que se trata de convencerles de que tenemos razón, aunque no sea del todo cierto. ¿Ya? Aquí tenemos como un Protágoras empresario, ¿no? ¿Ya? Recuerden este nombre, Protágoras. Y esto pasa todos los días. ¿Por qué? Porque la gente va a negar la realidad objetiva para sus intereses. Veamos acá. Bien.
Hola Héctor, se le había caído el internet, pero ya volvió, ya volvió. No se preocupe que esto va a quedar alojado también en el aula virtual, aunque estoy un poquito atrasado en subir los videos. ¿Ya? Bien, tenemos esos estragos, ¿no? Estamos hablando también de las posibilidades de conocimiento, pero también haciendo un análisis de nuestro mundo actual, bastante irracional por lo demás. ¿Ya? Hay que sacarse esos bichos de la irracionalidad, chiquillos. ¿Ya? No podemos seguir diciendo que esta cuestión es aristocrática, ¿ya? Que es solamente para algunos iluminados. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, ¿ya? No se puede hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que ser público. Racionalmente, todas las personas podemos pensar, ¿ya? Y no se nieguen ustedes a su capacidad de razonar. Ustedes pueden hacerlo, chiquillos. ¿Ya? Por eso el conocimiento tiene que ser público. Bien, se niega, según el relativismo, a la verdad objetiva. Ojo acá. Solamente la verdad se vuelve subjetiva, se vuelve condicionada al tiempo, a la época. Al igual como habíamos visto también con Benjamín cuando estábamos dialogando la semana pasada, y yo le pregunté sobre cómo se había sentido sobre algún adulto que le haya negado, por ejemplo, la palabra, ¿ya? Y decir, no, tú no puedes opinar de esto porque eres muy chico. Me contó una experiencia de que ya siendo un poco más grande, ya lo toman más en cuenta, ¿ya? Pero eso, fíjate tú, que el conocimiento, ¿ya? No tiene que ser relativo, por ejemplo, a la edad o a la madurez. Siempre hay un tipo de conocimiento, ¿ya? Aunque este quizá en una persona más adulta puede ser un poco más elaborado, pero el conocimiento de los niños también es totalmente válido. ¿Ya? Cada conocimiento, cada circunstancia es válida, ¿ya? Pero no así puede ser la garante, ¿ya? de la objetividad para todos. No así. Eso es antojadizo. ¿Ya? El diálogo sí genera una verdad, obviamente. ¿Ya? Pero no solamente esta cuestión de lo subjetivo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a la polémica. Uy, nos queda un minuto acá. Voy a pausar y ya les hago la pregunta que les iba a hacer enseguida. Bien, ya nos vamos reconectando entonces y yo les quería recordar algo. ¿Ya? ¿Recuerdan al pastor este que se hizo el atropellado? ¿Recuerdan a ese pastor? Ah, Oh, sí, yo lo vi. ¿lo recuerda Carolina? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Ya? Oh, fue demasiado chistoso, me dio pena ajena. Sí, terrible. ¿Ya? Pero a veces esas cosas terribles no solamente son para reír. A mí también me dio mucha risa. Pero si uno se pone a pensar sobre qué piensa esta persona para hacer esas cosas, o qué piensan estas personas que están insistiendo en los cultos, ¿m? ¿Qué creen ustedes que pensará esa gente, chiquillo? Así. ¿M? ¿Qué pensará esa gente? ¿M? ¿Qué pensará esa gente? Difícil. Por ejemplo, cuando se toma el tema de la religión, ¿no? El tema de la religión suele ser para ciertas personas una verdad subjetiva. Veamos acá, ¿qué nos dice? Claro, están obsesionadas con todo eso, ¿ya? Muy bien ahí, Carolina. Muy bien. Totalmente obsesionadas en ese sentido, totalmente enajenadas también, están fuera de sí en ese sentido. ¿Ya? Pero de eso, dentro de ese fuera de sí, hay una posición, hay una posibilidad del conocimiento. ¿Ya? Por más que nos parezcan las cosas como medias locas, así descabelladas, siempre hay una posición del conocimiento que las personas esgrimen, que las personas detentan en sus acciones. Por ejemplo, para el pastor que se hizo el atropellado, ya por supuesto que hay una negación de la verdad objetiva sobre lo que pasa con el virus. Hay una negación totalmente negativa. ¿Ya? No, esto no sucede porque hay una cuestión sobre Dios y todo eso, porque la verdad objetiva, o sea, mi forma de entender a Dios es la que me va a salvar finalmente.
y Dios es más poderoso que el COVID. Eso es lo que piensa el pastor, ¿ya? El pastor piensa que la verdad objetiva de la ciencia es totalmente relativa. ¿Mm? Si ustedes se ponen a pensar eso, totalmente relativa. Y va a pensar eso siempre. ¿Mm? Va a poner esa verdad subjetiva de esa pasión por Dios, ¿ya? Sobre la verdad racional o sobre la verdad que está viviendo nuestro país, por ejemplo. ¿Ya? Y esas cosas son graves, esas cosas se están dando, se dan a cada rato, chiquillos. No es que exista un pastor ahí que se tire al auto, no hay cientos de pastores que se tiran, que finalmente están obsesionados también con la fe, con el dinero, con la percepción personal, con la imagen personal, por ejemplo, ¿ya? Con todo eso, con la drogadicción también. Ahí hay un tema súper grave, chiquillo, sobre la enajenación del ser humano, ¿ya? Ahí hay una cuestión donde el relativismo va jugando, va poniendo también sus fichas, ¿no? Para construir esta sociedad irracional en la que estamos viviendo. ¿Ya? Recuerden esto, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo el ser humano va a ser la medida de todas las cosas? ¿Cómo, por ejemplo, la fe de ese caballero se va a comparar con la verdad objetiva de los cientos de miles de personas que están sufriendo con la pandemia, por ejemplo? No se puede. Yo no puedo poner, por ejemplo, a un astrónomo, ¿ya? Y a un astrólogo en la misma mesa, ¿ya? Como si los dos conocimientos fueran igual de válidos. No son igual de válidos. Ahí tiene que haber una cuestión objetiva, ¿no? No sé si ustedes han visto en la televisión, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el periodista le pregunta a una persona de la calle, a otra persona de la calle, y después le preguntan, por ejemplo, a un científico, después le preguntan a otra persona de la calle. ¿Se han fijado en eso? ¿Se han fijado en eso? No digo que esté mal, no decimos que esté mal. ¿Ya? Hay una cierta pluralidad ahí de voces, ¿no? Que es positiva. Pero cuando se compara, por ejemplo, la voz de una persona de la calle con la voz de un científico, por ejemplo, ahí hay una desproporción. ¿Ya? Hay una cuestión relativa ahí que, por ejemplo, se busca ahí, Carolina, plantear que la verdad es tan relativa, ¿ya? Que todos pueden opinar sobre lo mismo. Y no todos, porque no todos tenemos el conocimiento, ¿no? Esperamos que sí, debería ser que sí. Ya la televisión debería propender también a enseñarnos ciertas cosas, ¿ya? Pero no lo hace. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las palabras del presidente, cuando dijo, todos estamos en guerra, todos estamos en guerra, guerra con un poderoso enemigo. Y por otro lado, por ejemplo, podemos tener una posición distinta. Podemos decir, habrá que plantear políticas públicas, ¿no? De cuidado, y no de restricciones. No podemos comparar estas dos posiciones como dos cuestiones objetivas. Evidentemente, plantear políticas públicas, por ejemplo, para el cuidado en esta pandemia, es diferente a decirle a la gente que estamos en una guerra. Es muy diferente. Entonces, lo que hacen los medios o lo que nos quieren hacer creer que estas dos cosas son iguales como dos posiciones. Pero no es así. No es así. ¿Ya? Esta cuestión del relativismo es muy complicado. Es muy complicado. Habrá que juzgar, ¿no? ¿Cuál de estas parece más objetiva, ¿no? O cuál, por ejemplo, está más en relación con una política pública de sanidad. Voy a preguntarle eso a usted. A ver, ¿cuál de estas dos posiciones está en mayor
relación con una política de salud. Política de salud. ¿Cuál creen ustedes que está más cercana, la roja o la azul? ¿Mm? ¿La roja o la azul? ¿Cuál puede ser una buena política de salud? ¿Mm? ¿Cuál podrá ser una buena política de salud? Estas dos que están acá. ¿Será la posición roja o la posición azul? ¿Chiquillos? ¿Mm? Ya la estamos hablando. Por supuesto que es esta entonces, ¿ya? La posición azul. La otra no es una política pública. Y no la puedo poner en la misma horizontalidad, ¿ya? De una política pública. Muy bien, vamos a ver la otra. Dice el racionalismo, posición que surgió históricamente en contraposición con el teologismo medieval de la escolástica, sostiene que el origen del conocimiento está determinado por la razón. La fuente del conocimiento tiene como punto de partida y llegada del pensamiento. ¿Ya? No sé si ustedes vieron el racionalismo de Descartes. ¿De Descartes lo vieron o no, chiquillos? ¿Descartes? ¿Vieron a Descartes ustedes? ¿Descartes? ¿Vieron a Descartes, al francés? ¿Mm? ¿Lo vieron el año pasado? Supongo que sí. ¿Mm? ¿Vieron a Descartes, chiquillos? ¿Mm? Esto del pienso, luego existo, ¿lo vieron ya? Pienso, luego soy. Pienso, veamos acá. Sí, sí, ¿ya? Hay una posición racional, por ejemplo. Pienso, luego soy. Pienso, y luego soy. Cuando Descartes dice esto, pienso, luego soy, ¿ya? En relación con el mundo irracional que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Cuando dice esto, lo dice para todos los seres humanos, ¿ya? Lo dice para todas las personas. El pensamiento no es solamente para algunos, es para todas las personas. ¿Ya? Si nosotros tenemos presente eso, presente aquello, ya podemos argumentar sobre que el conocimiento se genera dentro de nosotros. Recordemos eso de la estructura del conocimiento, ¿no? De esta parte que vimos más arriba, de esto, de la aprehensión del objeto. ¿Ya? El sujeto, a través de la imagen mental, vamos a poner ahí, imagen mental, ¿ya? Aprende el objeto. ¿Ya? Y si lo aprende es porque hay una racionalidad que nos permite conocer. ¿Ya? Entonces Descartes pone énfasis en la racionalidad. ¿Ya? Énfasis en la racionalidad. Énfasis en la racionalidad como posibilidad del conocimiento. Todos para Descartes, tienen la capacidad racional de conocer. Según Descartes, nacemos con esa capacidad. Nacemos con esa facultad para usar, ¿ya? La facultad racional. Entonces, bien, eso es muy importante para Descartes y para las personas que son racionalistas, ¿ya? Sin embargo, hay otra posición que es contraria, que es el empirismo. No sé si ahora les vuelvo a reiterar la pregunta. No sé si ustedes vieron a Locke o a Hume, ¿ya? Como empiristas. No sé si lo vieron ustedes, ¿ya? Que los empiristas tienen otra posibilidad de conocimiento, ¿ya? Vamos a poner acá a Locke y a Hume. Hume, ¿ya? Que son empiristas. Son empirismos,
empirismo, que pone entonces la experiencia sensorial como el principio y el fin del conocimiento. Experiencia sensorial, ¿ya? Donde la mente humana es concebida es como una tabla rasa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos sin ideas previas y que todo conocimiento proviene de los sentidos. Nuestro sentido. Dice, el más caracterizado representante fue John Locke, quien en su ensayo sobre el entendimiento humano niega la existencia de ideas innatas. ¿Ya? Las ideas innatas sería la razón en el caso de Descartes, ¿ya? Afirmando que la mente es un papel en blanco, libre de inscripción, sin ninguna idea. ¿Ya? Continuando afirmando que todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión, pues nada está en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Ya? Son posiciones contrarias las de Descartes, el racionalismo y el empirismo, ¿ya? Pero que están presentes también como posibilidad del conocimiento. ¿Bien? Por ejemplo, el análisis matemático es parte del análisis racional. No solamente necesito, por ejemplo, ver los elementos matemáticos, verlos, oírlos, sentirlos, ¿ya? Para poder hacer un ejercicio matemático. Ya lo puedo llegar a través de las relaciones de razón. Ya, recordemos esto, racionalismo. Bien. Racionalismo. Y por otro lado está el empirismo. Es otra posibilidad de conocimiento. Bien, vamos a bajar un poquito más. Y vamos a terminar con el pragmatismo. Dice, según el pragmatismo, los pensamientos no son más que instrumentos por los que los seres humanos intentan lograr ciertos fines y deben ser juzgados por su eficiencia en servir a estos fines. ¿Ya? Aquí el pensamiento pragmático, vamos a poner acá pensamiento pragmático, se fija solamente en la utilidad. ¿Ya? Pensamiento pragmático. Vamos a escribir pragmático más abajito. Pensamiento pragmático. Se fija solo en la utilidad, negando toda otra posibilidad de conocimiento, por supuesto. Niega otra posibilidad de conocimiento, vamos a anotarlo acá, niega la posibilidad de otro conocimiento, niega la posibilidad de cualquier forma de conocimiento. Es parte también de nuestro aprendizaje y de nuestra forma de entender el mundo del pensamiento pragmático. Pero lo peligroso es cuando se vuelve único. ¿Ya? No todo lo útil, ¿ya? va a estar en servicio de nuestros fines para conocer. Hay otras cosas que nos pueden llevar también al conocimiento, ¿ya? De otras realidades también. ¿Ya? Dice, así las creencias son instrumentos para tratar la experiencia y deben ser juzgadas como tales. Sus representantes fueron Holmes, Fitch, Percy, James, Shelley y Dewey, caracterizados en su conjunto por adoptar una posición ideal subjetivista, relativa a condicionar la verdad al criterio independiente del sujeto de utilidad. ¿Ya? Esto es muy importante. Está negando entonces lo otro, solamente fijándose en la utilidad. ¿Ya? Dice, en realidad, como descubre Wells en su obra El pragmatismo, la filosofía del imperialismo, ¿ya? Bien. La verdad está subordinada solo a los gustos, caprichos e intereses de las clases dominantes. El pragmatismo finalmente se ha integrado al neopositivismo que vamos a ver después. ¿Ya? ¿En qué medida el conocimiento se vuelve solamente un capricho, ¿no? Capricho. En vez de ser, por ejemplo, la guía
o, por ejemplo, la brújula con la que con la que nuestras acciones se van a dirigir, ¿no? El pensamiento pragmático también tiene algo irracional ahí que podemos ir evaluando. Bien, chiquillos, recordemos que estamos viendo la posibilidad del conocimiento. ¿Ya? Esta puede ser escéptico o agnóstico, relativo, puede ser también racional, puede ser empirista o pragmática. Cada una de ellas con sus estragos y con sus limitancias. Hay algunas más limitantes como otras, como estas que el escepticismo y el agnosticismo, que van a negar la posibilidad del conocimiento y la niegan también diciendo de que hay una posición aristocrática del conocimiento, que solo algunos pueden alcanzar el conocimiento. ¿Ya? También está el relativismo, que va a negar la verdad objetiva y donde las percepciones personales se van a volver ya garantes de verdad cuando en realidad no lo son. No podemos negar las verdades universales, no podemos negar la ciencia, por ejemplo, ya, o no podemos negar la filosofía, eso también es bastante irracional, ya. Hay posiciones, por supuesto, que, como lo habíamos visto en este ejemplo, quedan en paralelo, cuando en realidad hay que juzgar con razón sobre las que más se ajustan o no a los criterios que necesita la sociedad. ¿Ya? También está el racionalismo de origen histórico con la figura de Descartes, donde el pienso, luego existo o soy, ya es una facultad con que todos los seres humanos nacemos. Por otro lado, el empirismo ya va a negar esa facultad innata y nos va a decir que todo lo que nosotros conocemos ya proviene de los sentidos. Para llegar después al pragmatismo, donde todo lo anterior es negado, todos los problemas anteriores son negados, y se vuelven entonces solamente el criterio de utilidad, la verdad. ¿Ya? Problemas muy profundos, ¿ya? Problemas que están presentes en nuestra sociedad actual y que por medio de la filosofía podemos identificarlos y abrirnos también a la crítica de estos conceptos. Bien, recordemos entonces, hemos visto varias cosas sobre la filosofía, sobre esta rama de la nociología, vamos a seguir observándolas y recuerden que vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio en la próxima clase, ¿ya? Para prepararnos para la evaluación de la segunda semana de abril. Bien, así que estudiar, vean de nuevo el video si es que lo necesiten, planteen preguntas y nos vemos en la próxima clase. Bien, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense, nos vemos en la próxima clase. Planteen preguntas. Chao, profe. Chao. Planteen preguntas, chiquillos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.